Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 26 de octubre de 2022 y esto es La Contracrónica. El ex canciller de Hacienda Rishi Sunak se convirtió este martes en el nuevo primer ministro del Reino Unido. Antes de eso, el lunes, la exministra de Defensa, Penny Mordaunt, abandonó la carrera dejándole el camino expedito. Sunak tenía muchos más apoyos que Mordaunt dentro del partido y como la cosa ya estaba muy mal, quiso evitar nuevas primarias que desgastarían aún más al Partido Conservador, aún más de lo que ya lo está, que es muchísimo. Ambos ya se habían medido durante este verano tras la dimisión de Boris Johnson. En esta ocasión, la final se jugó entre Liz Truss y Rishi Sunak. Truss se impuso dando paso al mandato más breve de un primer ministro del Reino Unido en toda su historia. Solo 45 días extremadamente problemáticos en los que la primera ministra presentó una ambiciosa reforma fiscal que los mercados recibieron con espanto. El ascenso de Sunak a la cima de la política británica es algo que muchos analistas daban por descontado desde hace ya un tiempo. Durante las primarias del pasado mes de agosto, Truss se ganó a los militantes del partido, recordando a Margaret Thatcher y prometiendo una revolución en la economía británica, que gracias a ella se revitalizaría y crecería como no lo había hecho desde hacía muchos años. Prometió grandes rebajas en los impuestos, pero manteniendo e incluso incrementando el gasto público. Según ella, ambas recetas combinadas impulsarían el crecimiento económico sin dañar a las cuentas públicas. En los debates de las primarias, Sunak, que fue durante años banquero de inversión, bautizó los planes de Liz Truss como economía del cuento de hadas, advirtiendo que el programa de su oponente podría agravar la inflación y provocar una reacción violenta en los mercados financieros. Tan pronto como Truss materializó sus promesas en un mini presupuesto, se demostró que Sunak tenía razón. A finales de septiembre la libra se derrumbó y con ella la bolsa y los bonos británicos. Truss ignoró primero la reacción del mercado y luego tuvo que cesar a su canciller de Hacienda, Kwasi Kwarteng, que había llegado de su mano a Downing Street y que era el padre del plan. A Kwarteng le sucedió Jeremy Hunt, que tan pronto como se sentó en su despacho, tiró a la basura el plan de Kwarteng desautorizando a Liz Truss y dejándolo en una posición insostenible. Hace una semana, es decir, el miércoles pasado, la primera ministra estaba ya contra las cuerdas y lo único que quedaba por saber era cuánto tiempo aguantaría. No fue mucho, un día más tarde, ya con la bancada conservadora convertida en un clamor, decidió presentar su dimisión, ahondando aún más la crisis dentro del partido. Pues bien, ha llegado Rishi Sunak, que tiene 42 años, nació en Inglaterra, nació en Southampton, pero sus abuelos eran inmigrantes provenientes de la India. Eso le convierte en el primer jefe de gabinete con raíces indias y el primero que no profesa la religión cristiana. Sus padres hicieron fortuna en el sur de Inglaterra, su madre era farmacéutica y su padre médico, lo que le permitió estudiar en una prestigiosa escuela privada, graduarse en Oxford y realizar un máster en la Universidad de Stanford. Tras ello empezó a trabajar en Goldman Sachs, el banco de inversión tan famoso de Nueva York, donde ganó mucho dinero. Gracias a eso y a su matrimonio con una multimillonaria india, es el miembro más rico de la Cámara de los Comunes. Sus críticos aducen que tiene demasiado dinero como para atraer a los votantes de la clase trabajadora, pero por ahora su principal labor no va a ser ganar las elecciones, sino estabilizar la economía británica. El que fuese canciller de Hacienda con Boris Johnson, Rishi Sunak, el mismo que advirtió que el programa económico de Liz Truss era un cuento de hadas, como os decía hace un momento, consiguió este lunes hacerse con el favor del Partido Conservador y es desde ayer el nuevo primer ministro del Reino Unido. Llega en un momento fatal, en un momento de crisis económica y de un montón de turbulencias políticas, buena parte de las cuales han sido ocasionadas por los propios conservadores, por el propio Sunak, que fue quien puso en marcha la bomba del juicio final cuando retiró el apoyo a Boris Johnson allá por el 4 o el 5 de julio de este año. Pues bien, Sunak accede al 10 de Downing Street después de que su única rival para el puesto, la exministra de Defensa, Penny Mordaunt, anunciase su abandono. Esto lo hizo el lunes. Ya temíamos ese día que iba a haber primarias de nuevo, aunque esta vez una gran final, solo con 2 candidatos.
Bien, ayer recibió el encargo de formar gobierno del rey Carlos III en el Palacio de Buckingham y hoy es su primer día como primer ministro. Este es también el primer ministro que empieza con Carlos III, con el nuevo rey de Inglaterra, el que fue príncipe Carlos durante décadas, que ahora ya es rey y que cuesta todavía, cada vez que le ves la cara con esas dos orejas tan prominentes que tiene, te cuesta pensar en que es rey y no en llamarle príncipe, después de, pues eso, que son 40 o 40 y tantos años de príncipe de Gales. Bien, pues el rey se estrena, digamos, se había estrenado ya con Liz Truss, pero Liz Truss recibió el encargo de su madre, de Isabel II, nada, 2 o 3 días antes de morir a principios de septiembre. Este va a ser su primer ministro, nunca mejor dicho. Bien, que Rishi Sunak llegue a Downing Street en el Reino Unido, que es un país que bien todos conocemos y sobre todo un tiempo a esta parte no se habla más que del Reino Unido, especialmente de sus problemas económicos y políticos. Bien, pues tiene mucho de histórico, en tanto que los conservadores llevan quemados ya 2 primeros ministros en los últimos 2 meses. Y si nos vamos un poquitín hacia atrás, si nos vamos al año 2016, cuando se produjo el gran terremoto, aquel referéndum del Brexit, pues estaban con Cameron, luego vino Theresa May, luego posteriormente Boris Johnson, luego Liz Truss y ahora el que acaba de llegar es Rishi Sunak. Ninguno de los primeros ministros lo ha tenido fácil. David Cameron se tuvo que ir poco después del referéndum del Brexit. Theresa May pasó, eso sí, 3 años en el día de Downing Street, pero los pasó con la lengua fuera. Boris Johnson llegó de la manera en que llegó en el verano de 2019, después de apuñalar debidamente a su antecesora, enfrentándose incluso con el Parlamento y presentándose unas elecciones en el mes de diciembre en las que obtuvo una mayoría absoluta histórica. Se pensó que la gran crisis del Brexit se había acabado allí, habían pasado 4 años y medio desde el referéndum, pero no. A la vuelta de unos meses nos dimos cuenta que Boris Johnson no era más que una prórroga y sigue prorrogado el asunto porque después de él vino esta mujer que ha estado solo 45 días y ahora viene Rishi Sunak. Podríamos pensar que con esto se ha acabado. No tenemos ni idea. Es poco probable porque los problemas que se han ido acumulando en el Reino Unido han sido muchísimos en los últimos, especialmente en los últimos meses, pero sobre todo en los últimos 2 años. Es más, el Reino Unido se encuentra en una crisis política como no se recuerda desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, aparte de eso, la llegada de Sunak al poder tiene un elemento simbólico también, unos cuantos elementos simbólicos. Es nieto, como os decía antes, de inmigrantes indios que se establecieron en el sur de Inglaterra, en Southampton, hace un montón de años, hace 60 años. Sus padres no nacieron en Gran Bretaña, nacieron en Kenia, pero en aquel entonces Kenia era parte del Imperio Británico. Pertenecían a esos indios o pakistaníes, creo que su abuelo venía de lo que es hoy Pakistán, que venían del Raj, de la India, y que se establecían por distintas partes del imperio como administrativos, como funcionarios. Hay muchísimos casos. Bien, pues estos al declararse, o cuando se iba a declarar la independencia de Kenia, decidieron que no querían vivir allí porque ellos se consideraban a todos los efectos ciudadanos británicos y se fueron no a la India, sino a la metrópoli. De hecho, el padre de Rishi Sunak nunca vivió en la India, al igual que el propio Rishi Sunak. Entiendo que habrá ido muchas veces, aunque solo sea porque su mujer sí es nacida en la India. Bien, pues es nieto de estos inmigrantes indios. Sunak nació mucho después, nació en 1980, y es el primer descendiente directo de indios que llega a primer ministro. También será el primer ministro que no profesa la religión cristiana, porque en primeros ministros sí ha habido católicos, ahí tenemos algún caso no muy lejano, hasta finales del siglo pasado tampoco había católicos, solo había anglicanos, pero bueno, Tony Blair, por ejemplo, sí era un converso, había nacido anglicano y se convirtió al catolicismo por su mujer, pero vamos, nunca había habido alguien que no fuese cristiano. Sunak es hindú concretamente. Y bueno, tiene solo 42 años, es bastante joven, es de hecho el primer ministro más joven en los 2 últimos siglos. Tendríamos que irnos a principios del siglo XIX, hace más de 2 siglos, para encontrar a uno con la misma edad. Un tipo llamado Robert Jenkinson, que en la historia de Inglaterra es muy famoso, más conocido como conde de Liverpool, quizá por ese nombre os suene, que fue nombrado primer ministro en 1812. Reinaba todavía Jorge III y el país se encontraba en aquel momento batallando contra Napoleón. Si le acompaña la misma suerte que al conde de Liverpool, es decir, que a Jenkinson, Sunak tendrá un gobierno larguísimo y más o menos feliz, de 15 años, que fueron los que gobernó Jenkinson entre 1812 y 1827. Bien, Sunak no tiene ante sí algo tan grave como Napoleón Bonaparte llamando a la puerta y bloqueando el país,
Pero el Reino Unido se encuentra 6 años y medio después del Brexit y 2 años y medio después de que estallase la pandemia de COVID, se encuentra en un estado un poquito lamentable. Vamos, no es un estado por lo menos envidiable, ni muchísimo menos. Los británicos de hace 10 años, del año 2012, cuando acababan de celebrar las Olimpiadas de Londres, no hubiesen imaginado que 10 años más tarde se encontrarían en esta situación. Bueno, su éxito, evidentemente, pues vendrá determinado por lo bien que gestionen los problemas derivados de ambos. Ha habido muchos más, pero los dos principales a los que se ha enfrentado el Reino Unido han sido lo del Brexit y el segundo, la pandemia. El primero fue autoinducido y el segundo le vino de fuera y no se ha gestionado especialmente bien. En la parte que toca a Boris Johnson, que fue quien le tocó dirigir el gobierno durante los años de la pandemia. Theresa May se había ido unos años antes. Así que lo que sea de Rishi Sunak y como pase a la historia dependerá, eso si dura, que teniendo en cuenta lo que están durando últimamente los primeros ministros británicos, a lo mejor se ha ido antes de Navidad, que por ser posible es posible. Dependerá de muchas cosas. Pero bueno, eso sería ya un poco con recochineo, aunque los conservadores británicos siguen tan divididos como lo estaban hace 6 meses y como lo estaban hace un año. Esto no ha cambiado absolutamente nada. Han escogido a Sunak porque no querían celebrar de nuevo primarias. Temían, evidentemente, que los militantes votasen a Boris Johnson, que asomó la patita y andaba estos últimos días, especialmente el fin de semana, se presentó en Londres corriendo para ofrecerse, si era menester, que él estaba dispuesto a sacrificarse por el país y por lo que hiciese falta. Bien, el estado que se encuentra el país no es bueno y todo dependerá de lo que haga. Bueno, unas cosas le tocarán a él o dependerán directamente de él y otras cosas le vendrán dadas. Los problemas son muchos y se condensan en una inflación disparada que está en el 10%, una crisis energética similar o incluso en algunos aspectos peor que la que hay en la Unión Europea y una recesión que se materializará en los próximos meses. Sunak sabe de economía, es un tipo preparado. Estudió, como os decía antes, en la Universidad de Oxford, había ido a uno de los mejores colegios del Reino Unido, privado por supuesto, y luego fue a la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, en California, para hacer allí un MBA. A sus padres, una farmacéutica y un médico, gente de clase media alta del sur de Inglaterra, les iba bien y se esmeraron con su educación. Al salir de Oxford entró a trabajar en Goldman Sachs, que es este banco de inversión conocidísimo, que tiene su sede en Nueva York. Realizó el máster mientras estaba trabajando en Goldman Sachs y luego se puso por su cuenta, creando un fondo de cobertura, un hedge fund, llamado Theleme Partners. Esto lo hizo además en un momento complicado, lo hizo en plena crisis financiera. He ido a mirar la cronología de su vida y esto lo hizo en el año 2010, pues probablemente cuando estaba todos los mercados financieros noqueados después de la crisis. Entre medias, lo que hizo fue casarse con una mujer llamada Akshata Murthy, una mujer famosa en Inglaterra, obviamente, porque tiene mucho dinero, es hija de un multimillonario indio, un tipo llamado Narayana Murthy, que es dueño de Infosys con Y. Seguramente los que seáis informáticos lo conoceréis. Esto es una consultora tecnológica con sede en Bangalore, en la India, pues que figura entre las más grandes del mundo. Bien, en Political se dedicaba pues a trabajar primero en Goldman Sachs, luego fundó sus fondos de inversión, de cobertura concretamente, y militaba en el Partido Conservador, por lo visto milita desde que era jovencito, pero en política propiamente no entró hasta el año 2015. No hace mucho tiempo, un año antes del referéndum del Brexit. Es uno de estos líderes que irrumpieron en política a raíz del cameronismo en esa misma época, la primera década la anterior década, la primera mitad de la anterior década, más o menos a Liz Truss le había pasado exactamente lo mismo. Pero vamos, en 2015 este hombre tenía ya 35 años y había hecho muchísimo dinero. Se presentó a las elecciones de aquel año, de 2015, y sacó el escaño por una circunscripción de Yorkshire, que está en el norte de Inglaterra. La circunscripción la tengo aquí apuntada, la de Richmond. Debe ser una circunscripción pequeña y con pocos habitantes. Está, ya digo, en el norte de Inglaterra y su población es mayoritariamente blanca. Él es del lugar opuesto de la isla, del sur, de Southampton. Pero bueno, Sunak consiguió sacar el escaño, tuvo que explicar, eso sí, a muchos de sus votantes, que eran ganaderos, es un distrito rural, que no comía carne de vaca, porque los hindúes no lo hacen. Pero bueno, rápidamente se hizo popular, renovó el escaño, de hecho, y se compró allí una casa, se mudó a una mansión decimonónica en Yorkshire, que le costó la friolera de 1,5 millones de libras.
En 2016 ya era diputado, se mostró abiertamente partidario del Brexit y colaboró con la campaña para salir de la Unión Europea. Era de los que afirmaban y estaban seguros que fuera de la Unión Europea el Reino Unido va a estar mejor porque iba a poder liberalizarse, iba a poder competir mejor en el mundo, etcétera. Pero vamos, que no lo ocultó en ningún momento. No le ha sucedido como le sucedió a Liz Truss, que había sido anti-Brexit durante meses y cuando vio que el Brexit había ganado se convirtió en pro-Brexit, la más pro-Brexit de todo el país. En este caso sí se puede hablar de una completa coherencia. Estaba a favor de salir de la Unión Europea antes y sigue por supuesto después, aunque eso sí, según cuentan, es algo más partidario de llegar a un buen acuerdo y de tener relaciones lo más armónicas posibles con la Unión Europea. Frente a Boris Johnson, que le gustaba el enfrentamiento y la hostilidad, y como consecuencia pues también le gustaban a Liz Truss, que era su alumna aventajada, pero sin el talento de Boris Johnson. Luego ya posteriormente, en 2019, en aquel entonces era un simple diputado de un distrito remoto del norte de Inglaterra, en 2019 debió ver Johnson que era un tipo que tenía futuro y que apuntaba maneras, y él se puso al lado, de hecho, de Boris Johnson, se metió bajo su ala. Cuando el gobierno de Theresa May hacía aguas por los cuatro costados, se refugió a la vera de Johnson. Es decir, uno apostó por Johnson y el otro por Sunak. Uno porque sabía que Johnson tenía futuro y el otro porque Sunak podría tenerlo en el día de mañana y se podría aprovechar de eso mismo. Bien, pues tras formar gobierno, Boris Johnson en el verano de 2019 le nombró secretario del Tesoro, que no está nada mal para iniciarse en política, y luego unos meses más tarde, ya después de las elecciones de 2019, le hizo Chancellor of the Exchequer, que es el ministro de Hacienda, vamos. Ahí se mantuvo pues hasta julio de este año, cuando dimitió, precipitando la caída de su jefe. En ese momento pasó a ser, además en el acto, uno de los favoritos para suceder a Boris Johnson. Se convocaron primarias dentro del Partido Conservador, pero Liz Truss, como bien sabemos, se impuso. En aquel momento, a mediados de julio de este año, el Partido Conservador se encontraba ya al límite. Lo comentaba aquí en la misma Contracrónica, en aquellos programas que hice sobre la caída de Johnson, lo hice de nuevo sobre las primarias británicas y luego posteriormente sobre Liz Truss. Trato de mantener a los contraescuchas bien informados de todo este jaleo que tienen montado en el Reino Unido desde hace años. Bien, en aquel momento se encontraba ya al límite y algunos pensaron que quizá Liz Truss serviría para tranquilizar la situación y servir de pegamento entre las distintas facciones del partido. Era una diputada no muy conocida, al menos por el gran público, sí, obviamente por sus compañeros, pero no desde luego tenía aspecto de ser una líder fuerte, ni mucho menos. Quizá por eso mismo la escogieron o porque los militantes compraron sin pestañear lo que les había prometido en las primarias. Pero vamos, no tenía tampoco un recorrido muy largo, había ejercido de ministra de Exteriores, esto os lo conté en aquel programa que hice perfilándola hace justo, no llega ni a 2 meses. Lo hice a principios de septiembre, mes y medio aproximadamente. Bien, pues había hecho de ministra de Exteriores solo un año y antes de eso había sido secretaria del Tesoro y ministra de Mujer y de Igualdad. Su perfil político de cualquier manera era muy plano y a los votantes conservadores la verdad es que no les gustaba mucho. Nada más llegar, que Truss quiso dar curso a las promesas que había hecho durante las primarias, que tanto habían gustado, y anunció una gran rebaja fiscal. Pero una gran rebaja fiscal que no venía acompañada de recorte de gasto ninguno. Es decir, quería ingresar menos vía los impuestos, pero gastar lo mismo o, bueno, incluso gastar más. El dinero lo tomaría prestado y luego lo devolvería con la recaudación cuando se recuperase el crecimiento económico. Ese, en líneas generales, era el plan. Bueno, era un plan tan ambicioso como quimérico. Y el mercado se lo recordó en el acto al día siguiente. La libra se derrumbó, los bonos británicos, los famosos gilts, se desplomaron y Andrew Bailey, que es el gobernador del Banco de Inglaterra, montó en cólera, se enfrentó con el gobierno, amenazando con seguir subiendo los tipos, seguirlo subiendo todo lo que fuese necesario para contener la inflación. Y se lo dijo así a la primera ministra. Sunak se encontró con que le habían hecho un regalo, simplemente porque él mismo lo había advertido. Ya en las primarias, un mes antes, había dicho, si se hace esto, vamos a tener esto. Vamos a tener un problema con la libra, vamos a tener un problema con la bolsa, vamos a tener un problema con los bonos, porque se van
porque se van a ir al suelo y nadie los va a querer y nos va a costar muchísimo más endeudarnos. En una palabra, que lo que nos está ofreciendo esta señora es un cuento chino, vamos, un cuento de hadas, exactamente, dijo. Bien, pues el hecho es que sucedió lo que sucedió, lo sabemos bien, porque durante varios días no se hablaba de otra cosa, menos en los periódicos económicos, más que de la crisis de la libra. A los británicos les preocupó muchísimo. Y claro, todo aquello fue como un apoyo, una palmada en la espalda a Sunak, que se mantenía en su escaño y mirando los toros desde la barrera. Esto obligó al Banco Central a subir los tipos. De hecho, cumplió su amenaza Bailey, porque se los llevó al 2,25% y fue el 22 de septiembre cuando los subió. Solo 2 semanas después de que Truss llegase al poder y una semana después de que presentase su mini presupuesto. Bien, a partir de ese momento, Truss quedó completamente como la herida de muerte de Sayan. Era difícil que se recuperase. El 14 de octubre, hace nada, estamos a 26, es decir, hace solo 12 días, cesó a su ministro de Hacienda, Kwasi Kwarteng, que era, como os decía el padre, el nuevo plan económico, y tuvo que poner en su lugar a alguien a quien ella no quería poner ahí, que era Jeremy Hunt, que deshizo todo lo hecho por Kwarteng, pues lo deshizo en una sola mañana. Llegó, se sentó en el despacho de canciller del Exchequer y a partir de ahí, lo tiró a la papelera, pudo haberlo tirado por la ventana. Y eso tenía una consecuencia, y es que desautorizaba a su jefa, a la primera ministra, y la colocaba en una situación insostenible, como os contaba aquí, creo que fue el lunes pasado. Al comenzar la semana, estaba ya herida de muerte, y lo único que quedaba por conocer era cuánto tiempo iba a aguantar. Esa era la única incógnita. Si iba a estar 10 días, si iba a estar 3 semanas o si iba a aguantar hasta Navidades. Unos decían, y yo lo leí y os lo comentaba aquí en la contra, que antes del viernes se habría dimitido. A mí me pareció un poco precipitado. No terminaba hasta... Esto os lo contaba el lunes, sería muy poco tiempo. Otros que estaría ahí hasta que en el partido tuviesen un candidato para evitar otras primarias. El panorama era muy fastidiado y no se sabía muy bien. Bien, los primeros, los que decían que antes del viernes habría dimitido, pues acertaron. El jueves presentó su dimisión, abriendo un abismo dentro del partido. Les ponían a sus compañeros ante la disyuntiva de decidirse rápido y escoger a otro, que es la que han decidido al final, porque si dimitió el jueves, el lunes ya, pues el martes concretamente, ya estaba nombrado el nuevo primer ministro y el lunes ya se sabía, apenas 4 días, un fin de semana, o ahondar la crisis del partido abriendo otras primarias, es decir, empezando de nuevo el proceso de este verano de los meses de julio y agosto. En la cúpula del partido, donde son la mayor parte de ellos perros viejos y muy retorcidos, sabían que lo segundo, lo de las primarias, no podían permitírselo. Tampoco lo de ir a elecciones generales, porque con las encuestas que tienen hubiera sido un suicidio. Así que tuvieron que decidirse rápidamente entre 3 candidatos. Uno era Rishi Sunak, que dio el salto. Bueno, la primera en anunciar su candidatura fue Penny Mordaunt, que había sido descabalgada en las anteriores primarias y vio que esta era su oportunidad de meter la cabeza. Bien, se presentó Penny Mordaunt, esto creo que fue el viernes, pues el sábado apareció Sunak y levantó la mano, y lo hizo también Boris Johnson, que como os decía antes asomó la pata recordando que quiere volver. Johnson fue descartado en el acto, porque claro, y esto hay que leerlo en clave interna de la cúpula del partido, de regresar al poder, lo primero que haría es ajustar las cuentas a sus propios diputados, a los diputados, a la cúpula del partido por traicionarle en verano, así que no querían suicidarse. Quedaban, por lo tanto, Mordaunt y Sunak. Ambos habían competido ya en las primarias de agosto. Mordaunt la sacaron creo que en la 5ª votación y apoyó entonces a Liz Truss. Así que el domingo se preveía una gran final entre estos dos, pero no hubo lugar a esa gran final. Mordaunt se retiró el lunes, dejando ya el camino expedito a Sunak. Sunak puede decir en su defensa, como os comentaba antes, que advirtió con tiempo del peligroso plan de Liz Truss. Avisó que no se pueden realizar recortes de impuestos financiándolos con deuda porque el mercado lo recibiría mal. Más aún en esta situación que estamos con tanta inflación. Pues si estuviéramos con la inflación en el 0,5%, pues no habría tanto problema, pues que está en el 10% en el Reino Unido. Eso se lo dijo a la propia Liz Truss en uno de los debates que se celebraron en el mes de agosto, durante las primarias. Un mes después pasó exactamente lo que había predicho Sunak, y eso le hizo ganar muchos enteros. Ahora tendrá que demostrar que, aparte de clarividencia, que conoce el modo de salir del atolladero económico en el que se encuentra metido el país.
Si bien su llegada al poder aplacará a los mercados, de hecho ya los ha aplacado un poco, su gobierno tendrá que enfrentar decisiones muy duras y muy impopulares relativas al gasto público. Se espera que el ministro de Hacienda, es decir, Jeremy Hunt, anuncie un plan el próximo 31 de octubre, ya queda poco, solo unos días, para reducir el gasto y seguramente incrementar algunos impuestos, para cuadrar un déficit que estiman en unos 40.000 millones de libras esterlinas. Es probable que esta cautela fiscal renovada alivie la presión sobre el Banco de Inglaterra para que siga subiendo los tipos de interés, algo que nadie quiere porque dispara con ello las hipotecas. Pero a más largo plazo el panorama se le presenta muy negro. Será Rishi Sunak quien se coma el invierno del descontento que se avecina, conforme los precios crezcan más que los salarios, cosa que ya están haciendo desde hace meses, y los analistas descuentan además que el Reino Unido entrará en recesión y que se pasará ahí por lo menos un año. De modo que es muy posible que los primeros meses de su gobierno estén marcados por huelgas, por malestar general, por la inflación, por los precios de la energía también por las nubes y todo, por supuesto, en el peor momento del año, que es el invierno, que es cuando más energía se consume y cuando la gente está más receptiva al gasto. Bien, ese será uno de sus desafíos, el más inmediato. El otro es el problema interno que tiene dentro del Partido Conservador, que está en guerra consigo mismo desde hace años y que se encuentra en un mínimo histórico en las encuestas. Algunas están dando una intención de voto de casi el 50% a los laboristas frente a poco más del 20% a los conservadores. Bien, esto si se materializase en las urnas sería la mayor derrota del Partido Conservador en toda su historia. Sunak, que no es un hombre de partido, ya os he contado, dedicó buena parte de su vida a cosas útiles, como trabajar en el sector financiero, pues si no a politiquear, claro, debe encontrar la manera de unir a sus diputados y militantes. Yo soy algo escéptico, a no ser que se rodee de un buen equipo. El partido se encuentra dividido entre los que aspiran a menos regulaciones, a un Estado más pequeño, a libre comercio, impuestos más bajos, y los que aspiran por lo contrario, a proteccionismo, intervención estatal, impuestos más altos, ya que a fin de cuentas el Reino Unido es un país muy envejecido y cuando un país se envejece, pues eso ejerce muchísima presión sobre los servicios públicos. Uno de los problemas que tiene Sunak y que se ha comentado en la televisión estos 2 últimos días es que es demasiado rico. Su fortuna personal se estima en 730 millones de libras. Esto ya le ha ocasionado problemas en el pasado. Su esposa, esta mujer que os contaba antes, Akshata Murthy, fue denunciada por beneficiarse de la regulación fiscal que le permitía no pagar impuestos en el Reino Unido sobre sus ingresos en el resto del mundo. Claro, era legal, pero feo, así que tuvo que arreglarlo precipitadamente para no dañar la carrera política de su marido. Pero ese escándalo hizo que algunos diputados se preguntarán si Sunak era demasiado rico para conectar con muchos votantes del partido que, bueno, a fin de cuentas viven de un pequeño salario, de una pensión. Eso podría pasarle factura en las elecciones, pero Rishi Sunak no está con la cabeza, o no debería estar con la cabeza puesta en las elecciones, que se celebrarán dentro de 2 años. Tiene suficientes problemas encima de la mesa como para pensar en otra cosa que no sea resolverlos. Es posible que se quede completamente abrasado. En ese caso, se habrá sacrificado por su país y por su partido. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Alex, que nos habla de si se debería alcanzar o no un acuerdo con Putin, que es un tema favorito de los contraescuchas desde hace ya unas semanas. ¿Qué tal, Fernando? Me gustaría compartir algunas observaciones que hice después de ver el podcast de Joe Rogan con Tulsi Gabbard y estaban hablando sobre la guerra de Ucrania y hacían mucho hincapié sobre el riesgo de llegar a una situación, a una escala, a que la guerra escalara a un conflicto nuclear y pensaban que sería buena idea, bueno, es lo que yo interpreté, que sería buena idea o sería más ya un deber llegar a un acuerdo con Rusia con tal de prevenir un conflicto ya de escala nuclear. Y lo decían en el sentido que pues obviamente Estados Unidos no ganaba nada, que por qué le dan dinero a Ucrania si ya no, o sea, si siempre existía este riesgo de guerra nuclear y que ambas partes tienen que llegar a un acuerdo. Y a mí no me parece, correcto porque o sea, sobre todo la señora Gabbard no contempla, los estadounidenses no pagan nada o no pierden nada con que se llegue a una negociación y creo que todos estamos de acuerdo que no sería buena idea llegar a una escalada nuclear, pero estoy seguro que si Estados Unidos estuviera en la posición de Ucrania, ella sería una de las
primeras que diría que no hay que negociar y pues nos atacaron. Entonces no entiendo cómo llega a esta conclusión de que sea buena idea llegar a una negociación, un acuerdo con Rusia por el tema de los misiles. Porque si eso, o sea, si es que se diera, pondría un precedente bastante negativo en tanto que los otros países como China, que tienen armas nucleares, podrían tomar pues la misma receta y decir, bueno, pues yo sé que que Occidente no va a hacer nada si yo ataco a Taiwán porque yo tengo mis armas nucleares, y si deciden intervenir, pues nomás digo, voy a lanzar armas nucleares, entonces no me toquen. Así que sí, no me parece pues bastante sabio tener esa perspectiva sobre la guerra. Y pues digo, yo no estoy diciendo a nadie quiere tener una guerra, pero tampoco creo que hasta llegar a un punto donde hay que negociar con un país invasor y darle pues un precedente que pudo ser cualquier otra persona, cualquier otro país que llegue a dañar pues ahora sí que el concierto mundial. No me parece algo bastante sabio, pero bueno, esa es mi opinión, no sé qué opines. Muchas gracias por escuchar y felicidades por el programa. Bueno, Alex, Tulsi Gabbard y buena parte del Partido Demócrata está a favor de que se busque un acuerdo con Putin cuanto antes. Lo que no indican es concretamente qué acuerdo. Aducen que Putin tiene armas nucleares y claro, no vaya a ser que las emplee y entonces sea peor. No sé si son conscientes de que es eso mismo lo que está buscando Putin, crear miedo, temor, para salirse con la suya. De esto ya hemos hablado en otras contrarréplicas, en varias. Además, mira, Putin lleva amenazando con emplear armas nucleares desde la primera semana de la guerra. Fue entrar en Ucrania, recibir las primeras sanciones y poner en alerta a sus fuerzas nucleares y además hacerlo público. Desde entonces es una amenaza que utiliza de manera regular. Es, como decía la semana pasada, el terrorista suicida que asalta un banco y que dice que o le entregan el dinero o hace estallar su cinturón de explosivos matándolos a todos, a sí mismo también. Claro, frente a un tipo así no queda otra opción que plantarle cara. Y hay que hacerlo sin buscar una escalada gratuita. Bueno, esa es la razón por la que ni Estados Unidos ni ningún otro país de la OTAN ha entrado en Ucrania con hombres armados. No quieren dar la coartada que está buscando Putin para emplear sus armas nucleares. Y como no le dan la coartada, pues se dedica a patalear. Occidente está haciendo lo único que puede hacer, que es apoyar diplomática, económica y militarmente a Ucrania, que es el país agredido. Además, como bien indicas, Alex, en el caso de que se diese por bueno lo que ha hecho Vladimir Putin invadiendo Ucrania, otros dictadores no tendrían más que hacer lo mismo. Vamos, Taiwán tardaría en caer lo que tarda en prepararse el ejército chino. Tan solo tendría que invadirlo, conservar la posición y amenazar con desatar una guerra nuclear. Bueno, el propio Putin podría seguir utilizando la misma táctica con otros objetivos. No sé, pues invade Moldavia, por ejemplo, que está ya detrás de Ucrania, le dejan apoderarse del país o emplea su armamento nuclear. Y así podríamos continuar. Podemos pensar que esto no nos afecta porque está muy lejos, pero no lo está. Ucrania es un país fronterizo con la Unión Europea. Para Estados Unidos es incluso más preocupante porque se está desafiando su hegemonía internacional. Si la quiere entregar gratuitamente, pues adelante. Pero una vez se ha abandonado un espacio, ese espacio es muy difícil de recuperar. Bien, vamos ahora con Sergio, que nos pregunta por el precio del gas. Hola, buenas, Fernando, y a todos los contraescuchas. Mi comentario de hoy es en relación a la respuesta que le has dado a Zoila relativo a la guerra de Ucrania, las consecuencias en Europa, y en ella le dices bueno, que Europa está en la situación que está por la guerra, pero también por una inflación en la que ya estaban todos los ingredientes, principalmente los problemas con los hidrocarburos, antes del comienzo de la guerra. Y estoy de acuerdo en que ya la inflación, esos ingredientes estaban antes, pero si bien en el tema del petróleo sí había problemas logísticos y demás desde la pandemia que han ido aumentando el precio, en el caso del gas, el gas, si no recuerdo mal, empezó a subir justo tras la huida desordenada de Afganistán y, y de y que Putin, yo estoy convencido que en ese momento ya tenía tomada la decisión o decidió en ese momento invadir Ucrania, y durante esos meses estuvo restringiendo, a través de supuestas averías en los gasoductos y demás, restringiendo el gas a Europa para poder tener
pillados a los gobiernos europeos una vez que comenzara la guerra. Y entonces es verdad que los meses anteriores al comienzo de la guerra de Ucrania, los, los precios del gas estaban ya bastante altos, pero yo creo que estoy convencido de que era una decisión política de Putin. Y nada, y eso, te lo he escuchado a ti varias veces y lo he escuchado en muchos medios. Y eso, que la inflación, sobre todo el tema del gas y gran parte de la inflación de Europa, es causa de Putin y causa de la guerra, incluso antes de que comenzaran los bombardeos. Y nada más, un saludo, te sigo en todas las redes, todas las contras y demás, y que son maravillosas. Venga, un abrazo. Efectivamente, el precio del gas empezó a subir el año pasado, pero no a raíz de la retirada caótica de Afganistán, sino un poco antes, en el mes de junio, cuando en el Henry Hub superó los $3 por millón de BTU. El BTU es una medida para el gas, que es British Thermal Unit. Bien, pues esto superó por primera vez los $3 desde 2017. De hecho, durante 2020 estuvo muy barato, casi todo el año por debajo de los $2. En junio del año pasado empezó a subir y no ha hecho más que ir hacia arriba desde entonces. La carestía del gas se explica por su alta demanda en todo el mundo, y no le demos más vueltas. El gas se consideró hace cosa de 25 años como un combustible de transición, ya que encierra mucha energía, pero su combustión es más limpia que la del carbón o la del petróleo. En Europa, en Estados Unidos, en Japón, en Canadá, empezaron a construirse centrales de ciclo combinado, que queman gas natural. Los países productores, como Qatar, o como Rusia, o como los propios Estados Unidos, pues empezaron a producir cada vez más. En Alemania se pensó que el mejor proveedor de gas natural era Rusia. Estaba cerca y se podían conectar vía gasoductos con sus yacimientos, lo que aseguraría contratos a un precio más bajo. Putin lo sabía perfectamente y empezó a modular la llave del gas desde verano de 2021. Las primeras quejas de que los gasoductos no bombeaban con la suficiente intensidad datan de hace más de un año, mucho antes de que empezase la guerra en Ucrania. Luego ya en invierno empezó el gas a subir ya de manera descontrolada. A partir del mes de diciembre, enero todavía no había empezado, y ya en febrero estaba a $4,6 el millón de BTU y en mayo ya estaba en 8,1. Desde entonces ha permanecido ahí entre los 7 y los $8 por millón de BTU. Que Putin haya restringido los envíos ha hecho subir mucho el precio del gas, es indiscutible, pero también ha animado a otros productores a producir más, a bombear más hacia el mercado. Hace una semana nos enterábamos de que hay barcos metaneros esperando delante de los puertos europeos para descargar. Cualquier precio contiene muchísima información y asigna muy bien los recursos. De hecho, ni con los dos Nord Stream cerrados y exigiendo el pago en rublos, Putin ha conseguido que el millón de BTU se vaya por encima de los $10. Este del gas era su arma más poderosa, y no está funcionando del todo, como preveía, porque hay muchos más productores de gas en todo el mundo, y porque la Unión Europea ha empezado a sustituir el gas por otras fuentes, como el carbón, y han llenado sus reservas al máximo. Vamos, que no ha conseguido, por ahora, dejar a oscuras a la Unión Europea, a pesar de que esa era su intención manifiesta. Bien, vamos ahora con Aitor, que nos habla también del posible acuerdo con Putin y la amenaza nuclear. Este es un mensaje para, entrar un poco en el debate con nuestro amigo contraescucha Mateo de Zúrich, al que aprovecho para enviar un saludo también, respecto al tema de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la posibilidad de llegar a un acuerdo con Putin, ¿no? Y ponía sobre la mesa un argumento interesante, que es el hecho de que Rusia tiene el arma nuclear. Y es un argumento muy importante, ¿no? Lo que efectivamente no se daba en la Europa de los años 30, ¿no? Con la Alemania nazi. Y precisamente, tú se lo has comentado, es por eso por lo que Putin ha podido invadir Ucrania. De no ser así, seguramente una coalición internacional de Naciones Unidas pues le hubiera parado los pies, o ni siquiera se hubiera atrevido, porque sabría que las circunstancias iban a ser muy diferentes. Ahora bien, respecto a la amenaza nuclear, yo, por lo que he ido he visto en muchos sitios, habría que ponerla en cuarentena, ¿no? Para empezar, es obvio que si Rusia empieza un ataque nuclear, será completamente borrada del mapa. O sea, eso es evidente. Luego está la fidelidad de los hombres de Putin a la cadena de mando. Es decir, que Putin ordene el ataque nuclear no quiere decir que todos los generales rusos estén dispuestos a inmolarse y que el propio pueblo ruso esté dispuesto a hacerlo, aunque parece ser que el apoyo a la guerra de Ucrania es mayoritario. Pero aún así habría que ver esa situación en realidad. Y luego otra cosa que yo creo que es fundamental, que hay que tener en cuenta aquí, es que la capacidad tecnológica de Rusia es muy limitada. Es decir,
se ha puesto en evidencia en la guerra, pero Rusia importa prácticamente toda la tecnología de Occidente, toda la tecnología de semiconductores, toda la tecnología de equipos informáticos, es decir, tiene muchísima limitación en cuanto a esa capacidad y Estados Unidos le supera ampliamente. O sea, la Unión Europea lleva años, décadas, y Estados Unidos todavía mucho más, observando cada centímetro cuadrado del territorio de Rusia. Y esto lo hacen con unas redes de satélites muy potentes, con una gran periodicidad, con una resolución espacial muy alta que permite identificar un montón de lugares donde Rusia potencialmente podría tener armas nucleares, hilos de misiles y zonas de lanzamiento. Es más, ahora mismo ellos saben perfectamente que Rusia, a pesar de lo que dijo Biden, no ha movido ni un milímetro en el arma nuclear. Es decir, para que eso se ponga en marcha, pues tienen que salir submarinos nucleares, tienen que moverse camiones con suministros, tienen que hacer una serie de preparativos para la guerra nuclear que son muy evidentes y muy visibles a día de hoy por parte de toda la red de información y supongo que habrá espías también en Rusia de todo esto. Es decir, es muy complicado, ¿no? Y ya digo que habría que ver si la cadena de mando pudiera seguir una orden como esa, ¿no? De vamos a lanzar una bomba nuclear en Ucrania, aunque fuera pequeña, creo que iba a ser muy complicado. Y luego que en cuanto los satélites y los servicios de inteligencia de los países occidentales detectaran cualquier mínimo atisbo de que Rusia está dispuesta a lanzar un ataque de esas magnitudes, vamos, estoy más que convencido que habría un ataque preventivo. O sea, es decir, se lanzaría todo antes de que se le ocurriera hacer nada a Rusia para precisamente evitarlo. Es decir, sí, hay un riesgo evidente de que se envíe de que haya un conflicto nuclear o que se lance una bomba atómica, y puede que alguna se llegara a lanzar, pero dudo mucho que fuera algo absolutamente catastrófico, porque no estamos hablando de dos bloques, estamos hablando de que ni siquiera creo que China apoyara una decisión así. O sea, prácticamente tendría a todo el mundo en contra y Rusia, sinceramente, y su ejército sería, pues yo creo que prácticamente borrada del mapa. Así que bueno, sí que está ahí, pero precisamente por eso es importante que dictadores como Putin pues sepan que hay límites y barreras que no pueden traspasar, y por eso es tan importante que Europa y Occidente pues presente batalla en Ucrania y el acuerdo al que se llegue con Putin sea el de retirada total y rendición. Un saludo. Buena parte de los problemas de Rusia, lo he dicho en más de una ocasión, están relacionados con su debilidad económica. Lo acabamos de ver con el gas y sucede lo mismo con el ejército. Estados Unidos es tan abrumadoramente superior en todos los ámbitos que no pueden ni plantarle cara. Si hace 30 años en Rusia lo hubiesen hecho bien y se hubiesen convertido en una democracia liberal como las repúblicas bálticas, abierta al mundo y favoreciendo el desarrollo interno, pues sería distinto, como han hecho en Estonia o como han hecho en Lituania. Estaríamos hablando de un país rico con 150 millones de habitantes, tecnológicamente avanzado, situado en la parte alta de la cadena de valor y un PIB considerable. Pero la Rusia actual es esencialmente un proveedor de materias primas, sobre todo hidrocarburos, de que se diga que es una gasolinera. Mantiene algunas industrias, como la armamentística, heredada de la Unión Soviética, pero las inversiones que hacen falta para las armas de última generación no han podido llevarlas a cabo porque carecen de esos fondos. Su arsenal nuclear es muy grande, pero no está de todo operativo, y el que está oficialmente operativo no sabemos hasta qué punto funciona. Después de lo visto en Ucrania, es posible que una parte considerable de ese arsenal no esté en condiciones de ser utilizado. Pero bueno, de cualquier modo, con que lanzase una sola bomba, nuclear estratégica, quiero decir, contra una capital europea, contra Varsovia, bastaría para hacer un daño tremendo. Eso, evidentemente, creo que ni se lo han planteado, porque saben que Rusia sería borrada del mapa inmediatamente. Así que lo más probable es que, si utilizan armas nucleares, sean armas nucleares de tipo táctico en el campo de batalla, como contaba aquí Nicolás de Pedro hace un par de semanas. Estas armas son más pequeñas y también más portátiles. Podrían utilizarlas, claro, pero exponiéndose a unas consecuencias muy duras, durísimas para ellos, tanto desde el punto de vista militar como desde el punto de vista diplomático. Bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla del lío que han tenido en el Congreso del Partido Comunista Chino entre Hu Jintao y Xi Jinping, o mejor dicho, la víctima del lío que ha sido Hu Jintao. A un extirano le sacan pública y notoriamente de un congreso de chiste, mientras el actual tirano y sus mariachis le ignoran. Se notifica oficialmente que se ha trasladado en una acción sanitaria y lo que le parezca a los chinos de a pie o a los extranjeros es sencillamente irrelevante. El viejo tirano, enfermo o purgado, es en todo caso ya transparente.
y el nuevo tirano le ha despreciado, enfermo o purgado públicamente. Vamos, tirano chino haciendo de tirano chino. Un gran saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos, llega la contracrónica de hoy, 26 de octubre. Mañana será 27 y estaré de regreso. Hasta mañana, amigos.